Hola, Dios te bendice. ¿Qué te parece si el día de hoy vamos a ir empezando unos videos? Sí, de acuerdo a cada día va a ser la hora en que nos conectemos. ¿Sí? El día de hoy, 1 de mayo, va a ser a la 1 de la mañana. Y así sucesivamente hasta el día 7, que lo hacemos a las 7 de la mañana. El 8 y el 9 me voy a ausentar porque, como te comentaba, voy a ir a la hacienda, pero retornamos el día 10 a las 10 de la mañana. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Vamos a ir haciendo estos en vivos para ir poco a poco, ¿sí? Festejando de que ya tenemos un año con ellos, ¿sí? ¿Qué te parece si vamos a hacer una oración para entregar todo lo que pasamos durante el mes de abril? Sí. Vamos a decirle a Dios que gracias por todo lo que nos permitió vivir. Gracias porque muchas cosas que teníamos, muchos planes, algunos se cumplieron y otros no. Gracias porque también nos permitió que esas expectativas que teníamos, algunas se cumplieron y otras no también. Pero nos ha permitido tener esa tranquilidad, esa paz, a pesar de las tribulaciones por las que hemos pasado. Vamos a darle gracias también a Dios por todas y cada una de las personas que está cerca de nosotros, por aquellas personas que amamos, por aquellas personas con las cuales nada más tratamos y sobre todo por aquellas personas que nos han causado problemas, porque estas personas han sido de gran bendición a nuestra vida, ya que nos ha permitido ver lo bueno y lo malo de cada uno de ellos. Nos ha permitido Dios ver qué es lo que tenemos dentro de ello por cada interacción que tenemos con las personas. Gracias también le damos y le presentamos todos nuestros planes para el mes de mayo. Sea Dios quien guíe nuestros pasos, sea Dios quien nos lleve de la mano y nos vaya enseñando cada una de las cosas que Él quiere hacer. Que Él haga su voluntad de acuerdo a como Él tiene en los planes para nosotros, ya que sus pensamientos no son los nuestros y los de Él son mucho mejores que los nuestros. Gracias también le damos por este tiempo que nos ha permitido vivir, por este tiempo donde nos ha permitido reír, donde nos ha permitido llorar, donde nos ha puesto retos cada día. Gracias también por la fe que nos está acrecentando y por aquellas personas que aún sin conocerlas están orando por nosotros. Gracias también le damos por todos y cada una de las personas que van con nosotros en nuestro caminar. También por todas y cada una de las personas que ya se han quedado atrás o se han ido hacia otro camino, porque en el tiempo que estuvieron con nosotros fueron de gran bendición. Gracias, bendito Dios, hoy te entregamos todo el mes de abril y te pedimos fortaleza, fe, confianza, amor para el mes de mayo. Gracias por todo lo que nos has dado y ponemos en tus manos lo que se viene, Señor. Síguenos guiando, síguenos cuidando, síguenos dando ese entendimiento que necesitamos para seguir hacia adelante. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Fíjate, el día de ayer empecé yo con ciertas expectativas, con ciertas situaciones que he querido hacer, pero que por una u otra cosa no se lograron, ¿sí? El día de hoy me propuse hacer una guía de qué es lo que necesito hacer para cumplir varias cosas que tengo pendientes, ¿sí? Pero no sin antes pedirle a Dios que sea Él el que me guíe. ¿Por qué? Porque sus planes son mejores que los míos, como decíamos en la oración. Sus planes son mucho más amplios, porque nosotros vemos nada más la parte del bosque y Él ve el bosque completo.
O sea, Él ve todo lo que se viene, todo lo que se vendrá, ¿sí? Todo lo del día de hoy, ve también, vio nuestro pasado, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, ¿sí? Y está viendo también qué va a ser para dentro de un año, un mes, 15 días, un día, ¿sí? Él conoce todos los tiempos. Fíjate, yo ahorita me hice de una libreta para empezar a poner esas preguntas que quiero irme contestando durante el mes, ¿sí? Pero ir haciendo planes por una semana. La primera pregunta que me he hecho es, ¿qué planes tengo para este mes? ¿Qué es lo que quiero hacer o lograr en este mes? ¿Sí? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? ¿Sí? Y de ello también, ¿cuáles son las metas? Pero ya por semana. ¿Qué metas y qué pasos tengo que dar cada día para ir hacia adelante? Yo te invito a que hagas en tu libreta, que pongas una libreta para ti y empieces también a tratar de centrarte en lo que quieres hacer en el caminar. Muchas veces decimos, como lo hacía yo antes, que no tenía yo planes porque Dios siempre los cambiaba. Pero Dios también, si tú no tienes planes, ¿cómo te va a apoyar? ¿Cómo te va a enseñar? ¿Cómo te va a mostrar? ¿Sí? ¿O cómo vas a saber tú qué tanto realmente has cambiado, qué tanto Dios ha obrado en ti, como para que puedas dar testimonio? Fíjate, yo decía anteriormente, bueno, voy poco a poco haciendo día a día lo que tengo que hacer, ¿sí? Pero decía yo no sé si viva el día de mañana, yo no sé si queden planes inconclusos, yo no sé, sí, porque no tenía yo grandes expectativas. Estaba empezando a vivir por vivir. ¿Por qué? Porque debido al problema precisamente que tenía yo, a ese problema de que tenía yo de mis rodillas, no podía hacer planes porque no podía caminar. No sabía yo realmente qué es lo que Dios pudiera hacer o Dios quisiera hacer en mi vida. Entonces por ello yo no hacía tantos planes. Yo solamente me iba día a día haciendo las cosas. Por el día de hoy, Dios me mostró que voy a hacer planes para una semana. Primera, ¿qué tipo de alimentación voy a tener en esa semana? ¿Sí? ¿Por qué? Porque debido a mi condición física, yo necesito también tener cierto tipo de alimentación, donde tengo que quitar las harinas, los lácteos, los embutidos y ¿cómo se llama? Y las carnes que me afectan, o sea, no comer tanta carne, ¿sí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ir planificando un menú. Tengo que ir poco a poco planificar un menú para toda una semana. ¿Por qué? Porque si tú compras tus verduras, si tú compras tus frutas, si tú compras la carne que vas a comer, ¿sí? En una semana, tú vas a ir poco a poco tus planes para tu comida. Y ya no te vas a presionar, ya no te vas a estar pues apurando o estando en estrés porque ¿qué vas a comer? ¿Sí? Yo lo que voy a hacer y lo que he hecho es que le pregunto a Dios, bueno Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que alimentar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo incluyo a Dios en las decisiones y me pongo a ver qué es lo que se tiene que hacer. Cuando lo he querido hacer a mi forma o en mi modo, siempre tiendo a no hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hago las cosas en mis propias fuerzas.
Cuando le digo yo a Dios que me ayude, Dios es el que me va guiando y me va enseñando y también el que cubre mis necesidades, ¿sí? Le pido a Dios que me ponga el querer como el hacer para ir hacia adelante. Y empiezo a planificar lo que es la comida de toda la semana. Desayuno, comida y cena de toda la semana. Pero también hay momentos en que tengo que tomar en cuenta que no porque a mí me afectan los lácteos, no voy a permitir comprar para los demás, ¿sí? Para aquellos que viven conmigo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer un menú balanceado, tanto para mí como para ellos, como incluyendo también a aquellos que viven conmigo, ¿sí? Yo te invito a que vayas haciendo tu menú semanal. Es fácil porque al final de la semana tú puedes ir a comprar lo que vas a necesitar para la siguiente semana, ¿sí? Y puedes ir poniendo tu despensa de acuerdo a cómo la vas a ir necesitando. Y así es más fácil planear lo que es tu comida. También tienes que hacer ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicios puedes hacer? También velos planificando. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a hacer ejercicio? ¿Cuánto tiempo vas a poder y qué días vas a poder hacer el ejercicio? Tomando en cuenta qué tipo de ejercicio vas a hacer, ¿sí? En mi caso personal, como no puedo hacer ejercicio fuerte ni ejercicio así de impacto, tengo que planificar qué días voy a ponerme a hacer ejercicios neurológicos, qué días voy a poner a hacer ejercicios de estiramiento, cuándo voy a salir a caminar, ¿sí? Y qué tanto tiempo le voy a dar a esos ejercicios. ¿Para qué? Para que yo me mantenga activa y no afecte mi forma de vivir, mi forma de no estar muy sedentaria, sino empezar a caminar. ¿Por qué te lo digo? Porque durante mucho tiempo, precisamente porque no podía caminar, estuve en ese sedentarismo. Ahora con esto de la pandemia, me volví a seguir en ese sedentarismo. Ahora sí logro ir caminando 10, 15 minutos al día. Me puedo poner el barbijo o el cubrebocas y salir aquí cerca de mi casa a caminar cuando no haya personas o sea el momento propicio para poder salir bien, ¿sí? Con mis medidas de protección y todo como tal cual nos pide, ¿sí? Pero ya por estos tiempos ya puedo ir poco a poco regulando ese salir a caminar. Cuando no pueda salir a caminar, ¿qué tipo de ejercicio puedo hacer en mi casa? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? ¿Y qué es también cómo decirte? ¿Qué es, en qué planes entra o para qué, o qué quiero lograr con ese ejercicio? Todo esto, si tú lo vas apuntando, vas a ir poco a poco lográndolo. Vete día a día, ¿sí? Planifica por una sola semana y preséntaselo a Dios en oración. También hay momentos en que, por ejemplo, tenemos que ir poco a poco haciendo el quehacer de acuerdo a nuestras limitaciones. No puedes hacer las cosas presionándote, no puedes hacer las cosas con tensión, sino tienes que ir poco a poco y, por ejemplo, tomando áreas de tu casa para que tú vayas alzando, para que tú vayas recogiendo, para que vayas tirando todo aquello que ya no te sirve. Y todo aquello que realmente aún sirve, pero tú ya no usas, puedes irlo entregando, ¿sí? Lo puedes ir entregando, lo puedes ir donando para aquellas personas o en aquellos institutos que lo necesiten.
Yo te invito a que vayas sacando todo lo que realmente ya no estás usando. ¿Por qué? Porque si tú das de bendición, ¿sí? Abres tus manos para que las bendiciones de Dios lleguen a tu casa, lleguen a tu familia, lleguen a tu propia vida, ¿sí? También, ¿qué puedes hacer? ¿Cuál es tu aspecto personal? ¿Cómo te sientes más a gusto? ¿Sí? Si tú eres de las personas que te sientes a gusto pintarte o maquillarte, ¿sí? Maquíllate. Si tú eres de las personas que te sientes a gusto con tu cabello largo o con tu cabello corto, toma la decisión de lo que vas a hacer, ¿sí? Si te sientes a gusto, como tú estás, como es tu aspecto físico, sigue adelante. Si no sientes eso, empieza también a ver qué cambios vas a hacer en tu persona, ¿sí? Hasta ahí hemos hablado de lo físico. Vamos a hablar de lo emocional. Por lo regular, en tu cuerpo físico se muestran tus emociones. En tu casa se muestran tus emociones también, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas en tu casa que no mantienes completamente arreglada? ¿Sí? Y ese tipo de áreas, trasládalas a tu persona. ¿Cuáles son las áreas de tu persona que te cuesta trabajo el mantener bien? ¿Sí? A veces es nuestra persona, nuestros sentimientos. ¿Cómo nos sentimos el día de hoy? Yo te invito a que lo escribas y vayas haciendo una especie de diario de cómo te estás sintiendo, para que puedas entregar toda tristeza, todo dolor y puedas entregar todo aquello que no has podido superar, ¿sí? Poco a poco vas a ir superando todas las áreas que no has podido. Por ejemplo, si tu problema es con el alimento y tiendes a engordar demasiado, tienes que ir mediando tu alimentación, ¿sí? Esto te va a ayudar también y vas a poder comer hasta donde te sientas a gusto. No trates de satisfacer más allá tu cuerpo de lo que tu cuerpo te pide. ¿Por qué? Porque a veces si sentimos esa tristeza, abandono, soledad, etcétera, queremos nosotros mitigarlos con comida. Queremos mitigar todo aquello con exceso. Entonces tienes que ver cada día, date un espacio para ti y empieza a escribir todo aquello que te está afectando. ¿Por qué te sientes mal? ¿Qué es lo que te hace sentir mejor? Y empiézate a conocer, ¿sí? Pídele a Dios que te revele esas áreas que todavía no son muy conocidas para ti. Pídele a Dios que sea Dios quien te vaya mostrando el camino que debes de seguir. También, ¿qué otra cosa puedes hacer? ¿A quién no has perdonado? ¿Por qué no has perdonado? Escríbelo también y sácalo de ti. Ve cualidad, para que tú puedas perdonar, primera tienes que ver por qué te lastimó. ¿Qué hay en ti que todavía no has podido superar? Que una crítica o una falta de confianza o algo así por el estilo te ha lastimado. Cualquier palabra, cualquier forma de expresarse, ¿qué fue lo que te lastimó? ¿Qué fue lo que está provocando en ti el enojo, la frustración, la tristeza, el dolor? ¿Qué es? Yo te invito a que lo escribas porque cuando tú escribes, haces consciente lo inconsciente. Y así poco a poco te vas a ir dando cuenta qué es lo que realmente hay dentro de ti. ¿Qué otra área tienes? ¿Cuáles son tus excesos? ¿Sí? ¿Y por qué estás llegando a esos excesos?
Algunos son excesos de alcohol, algunos otros excesos de drogas, algunos más exceso de trabajo, de ejercicio y como decíamos también de la comida. Todo aquello que estás poniendo de más dentro de un límite, o sea, tú pones tu límite y todo aquello que se está haciendo de más es un exceso. Eso es lo que tienes que ir quitando para que no entres en ese estrés, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Entrégame tus cargas. Ok, entonces, ¿qué puedes hacer por el día de hoy? ¿Cuáles son los trabajos o las áreas o las situaciones que puedes entregar el día de hoy para que Dios te ayude? Para que Dios sea el que se encargue de esas áreas, ¿sí? Muchos de nosotros luego a veces le decimos a Dios, Señor, te entrego a mis hijos, ayúdame, y seguimos con el problema de los hijos. Seguimos pensando, seguimos preocupándonos, seguimos con esa tensión. Si tú confías en Dios y sabes que Dios es el que se va a hacer cargo de ellos, tú no te preocupes, tú solo confía y permítele a Dios ser Dios y permítele que Él sea el único y es el único que puede transformar vidas. Tú no vas a poder cambiar absolutamente a nadie, ¿sí? Así como nadie te puede cambiar a ti en lo absoluto. Te pueden dar consejos o puedes dar consejos, pero no puedes transformar vidas. Eso únicamente a Dios le corresponde. Tú no tienes el poder de hacer cambiar a nadie. ¿Por qué? Porque cuando la gente cambia de acuerdo a como tú quieres, tarde que temprano va a recaer de nuevo. Tarde que temprano va a tomar ese coraje, ese enojo hacia tu persona. Entonces tú tienes que entregarle a Dios esa persona que está con problemas para que sea Dios el único que pueda ayudarle. Fíjate, muchas de nosotros luego queremos tener el control total de la vida de otras personas y no tenemos ni el control total de nuestra propia vida. Es más sencillo cuando dejas de querer jugar a ser Dios y le entregas a Dios todas aquellas cargas que te están afectando. Haz tu lista todos los días en la noche para que veas cuáles son las cargas que no pudiste hacer, qué otras expectativas, qué otros trabajos, qué otras situaciones no lograste. Y entrégaselos a Dios para que sea Dios quien se manifieste y Él vaya llevándote de la mano, ¿sí? El asunto aquí es confía en Dios, platícale a Dios todos y cada uno de tus planes, todos los días, ya sea en la noche que te duermes, que te vas a acostar, dale gracias de todo lo que hiciste durante el día, entrega tus cargas y pídele a Dios y presenta tus planes del día siguiente. ¿Para qué? Para que Dios vaya haciendo lo que Él considera necesario, ¿sí? ¿Qué más puedes hacer? Ya vimos tu persona, ya vimos la alimentación, ya vimos las áreas de tu casa y también las áreas económicas. ¿Qué parte del gasto económico, sí? ¿Qué parte de tus finanzas te están preocupando tanto? ¿Sí? ¿Tienes deudas? ¿Tienes ahorros? ¿Quisieras salir a algún lado, pero no tienes dinero? ¿Cuáles son? ¿Cómo te estás administrando en tus gastos? Fíjate, muchos de nosotros luego a veces no nos alcanza el dinero porque queremos hacer muchas cosas con poco dinero. Y a veces hasta tenemos el dinero gastado del todo el mes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos sabemos administrar. Fíjate que cuando yo le dije a Dios esto, sí, Señor, enséñame cómo administrarme,
cómo ir viendo qué sí, qué no, cómo hacer qué gastos y qué gastos no, ¿sí? Y Dios lo que me mostraba era lo siguiente. Primero tienes que apartar ese 10% para Dios, ¿sí? Y preguntarle a Dios en qué quiere utilizar ese 10%. ¿Sí? Si tú te estás congregando o estás yendo a tu iglesia, sea la que sea, o tu grupo también, ¿sí? Tú pues, pregúntale a Dios qué es lo que quiere hacer y cómo debes distribuir ese dinero que estás apartando para Él. ¿Sí? Dios te va a mostrar cómo debe de ser. Lo importante aquí no es precisamente que des por fuerza un 10%, ¿sí? Entrega lo que hay en tu corazón, lo que te haga sentir bien. Poco a poco Dios va a ir obrando, ¿sí? Poco a poco Dios te va a ir enseñando que el propósito del diezmo, el propósito de las ofrendas, el propósito de que tú te desapegues del dinero y lo entregues, es ese mismo, que te desapegues, que te quites toda avaricia, que te quites todo aquello que envidias, ¿sí? Que vayas quitando y vayas enseñándote a dar de corazón, ¿sí? Y confiado de que todo lo que tienes y todo lo que te ha llegado es porque Dios así lo ha permitido, ¿sí? Y cuando tú empiezas a hacer esto, tu corazón empieza a quitarse toda codicia y Dios empieza a prosperarte de acuerdo a cómo prospera tu alma, de acuerdo a cómo prospera tu espíritu. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primera, como decíamos, aparta ese 10% de lo que tú ganas, de lo que tú tienes durante el día, de lo que tú tienes durante la semana, ¿sí? Aparta ese 10%. Si hoy es quincena, hoy te llegó, aparta tu 10%. ¿Por qué? Porque es el poco dinero del cual te vas a enseñar a desprenderte. Todavía tienes un 90%. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ahorra un 10% más, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengas, por si se presenta algún imprevisto, tú tengas esa posibilidad de poder utilizar ese 10%, ¿sí? Hasta el momento llevamos 20%. ¿Qué vas a hacer? Un 30% vas a comprar tu alimento. Nunca dejes de comprar el alimento semanal. Así ya sabes que tienes seguro la comida, ¿sí? Sabes que Dios te está proveyendo de comida. No te va a faltar comida si tú vas con ese 30% administrándolo para que compres comida. Tú me puedes decir, oye, pero es que Maru, yo compro mucho más cantidad de comida que no sé qué. Ponte a administrar esos menús que vas a hacer durante una semana y ve comprando lo que vas a utilizar para una semana y así te vas a ir administrando ese 30%. Si hoy necesitas en lugar de un 30 o un 40%, utilízalo, ¿sí? Ve tú viendo qué tanto y cómo vas a poder utilizar ese dinero, ¿sí? Ahí si tú tomas el 30, el 10 para tu ahorro y el 10 para Dios, son 50%. ¿Qué vas a hacer de ese 50% que te resta? ¿Sí? Vas a utilizar un 20% más para vestimenta. Tú me vas a decir, oye, Maru, pero es que ¿cómo voy a ahorrar? ¿Cómo me voy a comprar con un 20% ropa?
¿sí? Fíjate qué ropa no has usado y fíjate qué ropa tienes tú ahí nada más en tu lugar, se me fue, en tu ropero o en tu closet. ¿Qué ropa es la que te sirve y qué ropa la que no? ¿Por qué? Porque si tú te enseñas a estar almacenando, 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 lo único que vas a hacer es que haz de cuenta, está tu closet así, ¿sí? Bueno, está tu closet así. Y vas almacenando, 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 almacenando y se va a ir llenando tu closet. Cuando quieres comprarte algo nuevo, ¿sí? Cuando Dios quiere bendecirte con algo nuevo, no puedes porque tu closet está completamente lleno. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Enseñarte que no necesitas tener un closet lleno, que tú puedes utilizar cierta cantidad de ropa, cierta cantidad de zapatos, ¿sí? Y los demás que tienes ahí nada más almacenados, los puedes donar. Te vas a enseñar a también desprenderte de lo material. Dios va a traer con ello el enseñarte el desapego material, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a hacer? Que a lo mejor hoy no te compras en esta semana, no te compras un pantalón, una camisa o X, sino lo puedes guardar para la siguiente semana. Y ya no nada más va a ser un 20%, es el 20% de la semana que no compraste más el otro 20% de la siguiente semana. Ya son 40. Ya empiezas a ver cómo vas a administrar, ¿sí? ¿Qué es lo que llevamos? El 70%, ¿sí? 30, 10, 10 y 20. Te sobran 30%. ¿Cuál es de esos tres, de ese 30%? ¿Qué cosas tienes que comprar o qué área por ejemplo, los servicios, teléfono, luz, etcétera, puedes utilizar ese 30%, ¿sí? O puedes utilizar un 20% y ese 10% que te resta lo puedes guardar para diversión. Tú me vas a decir, bueno, Maru, ¿qué tanta, con 10% qué puedo divertirme? Tú no te preocupes, ¿sí? Dios sabe exactamente si tú te estás administrando, Dios te prosperará de acuerdo a cómo. Perdón. Dios te prosperará de acuerdo a cómo prospera tu alma, ¿sí? Por eso no te preocupes. Si tú te sabes administrar en tus finanzas, también te vas a enseñar a administrarte en tus, perdón, también te vas a enseñar a administrarte en tus tiempos, ¿sí? ¿Cómo te puedes administrar en tus tiempos? Primera, ¿de a qué horas te estás durmiendo? Que sean 8 horas, de 7 a 8 horas que tú duermas. Apaga televisión, apaga todo para que exactamente a la hora que tú vas a acostarte a dormir, ahí puedas ya empezar a relajarte, empezar a tranquilizarte. Te aconsejo de preferencia que no tomes café, ¿sí? Si vas a tomar café, que sean 2 horas antes de dormirte. Puedes tomar un té que te tranquilice, que te relaje. Y de ahí ya preparas para dormir. Pones tu alarma a la hora que te tengas que despertar, ¿sí? Pero intenta que sea de 7 a 8 horas tu descanso. A veces cuando ya empezamos a tener más edad, cuando empezamos a envejecer, empieza a cortarse el tiempo de sueño. ¿Por qué?
porque dormimos menos en la noche, pero tomamos siestas para dormir en la tarde. Fíjate cómo administras tu tiempo. ¿En qué vas a dedicar tu tiempo? Dios me había enseñado esto, ¿sí? 8 horas de sueño, 8 horas para mi casa y mi familia, 8 horas para la obra de Dios, mi enseñanza y mi capacitación, ¿sí? ¿Cómo vas a administrar esos tiempos? Son tus 8 horas para dormir. De ahí te levantas y te dedicas a todo lo que es tu casa, tu familia durante las siguientes 8 horas, ¿sí? Después de que estás cubriendo esas 8 horas, las siguientes son para, ya sea para ponerte a orar y entregarle a Dios todo aquello que no se pudo hacer durante el día, para que tú te capacites y te pongas a leer la palabra de Dios para que lo conozcas, para que tú tengas a Dios hablando con Él, un espacio, tú date un espacio, haz tu cita con Dios. Dios te bendice, Dianita. Haz tu cita con Dios y date el espacio que tú quieras. A lo mejor tú me puedes decir, es que yo no puedo estar tanto tiempo. Ok, no te preocupes. ¿Qué puedes hacer? Empieza con 10 minutos. En 10 minutos ponte tranquila a oír alabanzas, a platicar con Dios y a quedarte en silencio. Tú me vas a decir, no, pero sabes que no alcanzo esos 10 minutos. A lo mejor le aumento otros 10 o le aumento otros 10 y ya son 30 minutos. 10 para oír alabanzas, 10 para platicar con Dios y 10 para quedarte en silencio para que tú puedas escuchar a Dios en tu corazón, en tu mente, o puedas también a través de la palabra el que Dios te hable a ti, ¿sí? Date ese espacio, date esos 10, 20, 30 minutos con Dios. Poco a poco, de acuerdo a tu necesidad, vas a ir aumentando. A mí cuando me decían, es que yo oro todo el día, yo me acordaba de la Iglesia Católica y decía, ay, eso de estar con el Padre Nuestro y con todas las oraciones, estar rezando durante todo el día es mucho. Cuando agarraron y me dijeron, no, es que, sabes que yo oro 3 horas. Yo me decía, pues, ¿cómo? Eso de estar hincado 3 horas y diciéndole a Dios, pues, ¿qué tanto le pides o qué tanto le dices, no? Pero cuando Dios me enseñó que el estar orando con Él es, ¿cómo decirte? Integrarlo a mi vida, platicarle. Cuando tú empiezas a platicar con una persona, se te va el tiempo tremendo. Igual así con Dios. Cuando empiezas a platicarle, mira a mis hijos, mi esposo, mis padres, etcétera. Cuando empiezas a platicar con Él de todo eso que te aflige, llega el momento en que se te pasa todo el día platicando con Él, ¿sí? ¿Qué estás lavando? Estás platicando con Él. ¿Qué estás lavando los trastes? Estás haciendo tu quehacer, estás platicando con Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezas a ver que Dios también te contesta, que Dios te habla también en esa interacción, o que Dios te escucha. Y cuando tú te das ese espacio de 30 minutos que te digo, ese espacio entre Dios y tú y Dios, empiezas a ver cómo Dios va obrando en tu vida. Es tremendo. Dios trabaja tremendo cuando tú te acercas a Él. Dios te revela cosas inimaginables. Bien dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que ni te imaginas. ¿Sí? Tú vas viendo a Dios en todos los detalles, ¿sí? Y te vas enseñando cómo Dios trabaja en tu vida. Cómo luego Dios te manda a alguien para que le enseñes, para que le digas, para que le platiques, ¿sí?
Y para que inconscientemente tú empiezas a hablar a Dios en tu vida, ya le empiezas a decir, mira, fíjate que Dios me dio esto, Dios me dio aquello, etcétera. Sí. Fíjate que yo así empecé con mis hijas, a platicarles, a decirles lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios me decía, cómo yo interactuaba con Dios. Y ahorita mis hijas, ellas son las que interactúan también con Dios. Le dicen, platican, le preguntan, ¿sí? Si tienen miedo también, entregan sus miedos. Mis nietos están igual. ¿Por qué? Porque se enseñan a ir y a que vaya creciendo la fe en ellos. Sí. Cuando tú los apegas a Dios, tú quítate de problemas. Dios va a hacer todo lo demás. Dios va a ser el que obre en ellos. Si, por ejemplo, tienes la preocupación de alguna persona, ya sea por adicción, por rebeldía, por lo que gustes y mandes, tú entrégaselo a Dios y dale las gracias. No metas tus manos nuevamente, sino simple y sencillamente dale gracias. Si tú ves que está pasando por pruebas fuertes, pídele a Dios que le dé fortaleza y que le dé fe, que le ayude a confiar en Él. Pero no metas tus manos. Si van a ti y te preguntan o te dicen, tú solo dile, ¿sí? Mira, entrégale a Dios tus cargas. Dile a Dios lo que necesitas. Platica con Dios. Y de tanto que tú les vas diciendo, ellos se van enseñando a hacerlo. ¿Sí? Ellos van a estar en esa interacción con Dios. Ahora, cuando te ven leyendo la palabra, ellos también se van a enseñar a leer la palabra, porque Dios les va a empezar a hablar a través de ella. Pero ¿qué es lo que pasa? No les enseñes a leer la palabra con diccionario bíblico, no les enseñes a leer la palabra muy teológicamente. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que se van a retirar. Enséñales a descubrir a Dios en la palabra. Enséñales a preguntarle a Dios y que ellos mismos se enseñen a cómo Dios interactúa y cómo interactuó con su pueblo también. Ellos van a ir viendo desde otro punto de vista la palabra que les va a ir enseñando. Van a sentir la palabra viva, ¿sí? Esa palabra viva que es Jesucristo, que es cuando hablan con Jesucristo. Yo te invito a que vayas enseñándoles y les vayas mostrando cómo ir interactuando con Dios. Dios te va a ir capacitando, Dios te va a ir enseñando. A veces vas a querer escuchar prédicas, ¿sí? O se te van a venir temas de prédicas. Yo lo que hacía cuando Dios me estaba enseñando en este aspecto, yo lo que hacía era que siempre agarré la computadora. Dios me habló a través de internet y siempre me verás con la computadora. Sí, hay palabras que de repente se me vienen a mi mente que no sé ni de qué parte del libro es, ni qué versículo es, ni nada. Yo lo meto a Google y ahora sí, como dicen los muchachos, yo lo googleo y ahí me sale, ¿sí? Me sale qué versículo es y todo eso, ¿sí? Yo le pregunto a Dios, bueno, ¿qué me quieres dar a entender con esto? ¿Cómo está? O sea, no entiendo. Explícamelo con palitos y bolitas. Y Dios me da un tema, ¿sí? Me meto a YouTube y le pongo el tema que Dios me da, ¿sí? Y busco la prédica de ese tema. Y le pregunto a Dios, bueno, Señor, ¿con qué predicador? Y aquel que me llama la atención, ese es el que oigo la prédica. ¿Por qué? Porque Dios es donde me va a hablar a mí. Yo así me he enseñado luego a veces y Dios me va capacitando.
Hay momentos que me meto tanto a leer manuales, a leer libros, a leer muchas cosas. Y lo que Dios hace es que Dios me quita de ahí. Luego me dice, ya basta de conocimiento. Y me retira todo conocimiento, ya no más manuales. Simple y sencillamente, acércate a mí. Necesito tu presencia. Necesito que hables conmigo. Necesito que estés conmigo. Cuando Dios me empieza a enseñar esto, quiere decir que Dios ya me capacitó en lo teórico lo que necesitaba capacitarme. Ahora necesita capacitarme en lo práctico, en la confianza, en las pruebas, el saber que aunque se vengan tribulaciones, Dios está conmigo. Hay momentos también en que Dios me muestra que necesito escuchar alabanzas. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan sumergidos en todas y cada una de las problemáticas del mundo, en la razón en la razón y la lógica, que muchas veces mejor nos aprendemos canciones de otro tipo que alabanzas a Dios. Cuando tú te pones a alabar a Dios, cuando tú te pones a platicar con Dios, esas cargas que tienes tan pesadas se van disminuyendo. Esa tristeza, ese dolor, lo vas sacando. Hay momentos en que te conectas tanto con Dios que sientes su presencia, ¿sí? Y empiezas a distinguir cuándo es Dios Padre, cuándo es Jesucristo, cuándo es el Espíritu Santo. Empiezas a ver todos y cada uno de esos detalles. Dios sabe exactamente cómo está tratando contigo. Dios sabe exactamente qué quiere hacer contigo. ¿Sí? A mí luego hay momentos en que sí me desespero, o hay momentos en que me siento tan adolorida de mis articulaciones, que le digo a Dios, ¿sabes qué, Señor? No quiero hablar. Y en esos silencios es cuando sientes también la presencia de Dios. Cuando tratas de tranquilizarte, cuando tratas de, valga la palabra, de relajar tus músculos, de sentirte en paz, es cuando empiezas a entrar en ese silencio con Dios, donde sabes que está su presencia, donde a pesar de tanto caos que hay, sabes que está su presencia. Y ahí entiendes perfectamente lo que dice en Génesis, que dice que entre tinieblas y todo el caos que había antes de la creación, el Espíritu estaba en la faz de las aguas, en esa quietud, en esa tranquilidad, ¿sí? A pesar de toda la turbulencia, a pesar de todo el problema, Dios está ahí. Nada más que tú tienes que entrar en esa paz de Dios, en esa tranquilidad de Dios, para que Dios haga lo que va a hacer y piensa hacer contigo. ¿Sí? Dios te va a ir capacitando cuando tú vas administrando tu tiempo, cuando tú le vas dedicando ese tiempo. A veces Dios te utiliza en algo, ¿sí? Ya sea que vayas con alguna de tu familia y te empieza a platicar la familia, te empieza a decir, oye, fíjate que tengo este problema. O simple y sencillamente vas en el camión y te topas con alguien que quiere platicar contigo de sus problemas, de sus situaciones, ¿sí? A mí cuando me pasa esto, yo por lo regular los dirijo hacia Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el único que le va a poder resolver y estar ahí cuando lo necesite es Dios, no hay nadie más. Dios va a estar con ellos en el momento preciso cuando sea necesario. Acércalos tú mucho a Dios. No los acerques a tu persona. Que no quieran resolver, más bien dicho, que no quieran que tú les resuelvas el problema, sino deja que sea Dios quien les resuelva ese detalle. Dios va a saber qué hacer y cómo hacer las cosas, ¿sí?
Tú te vas a enseñar a confiar cada día más. A lo mejor te cuesta trabajo al principio, normal y natural que te cueste trabajo, pero ese trabajo te va a ir enseñando a guiarte, ¿sí? Te va a ir enseñando a cuándo sí, cuándo no, cómo esperar, qué poner en práctica. Todo eso te va a ir enseñando a cómo relacionarte con Dios. Y poco a poco todo lo demás se va a ir ajustando a ese tiempo de relación que tengas tú con Dios. Yo te invito a que vayas haciendo esto, vayas escribiéndolo en un libro, en una libreta, perdón. Ve escribiendo, ve haciendo tu guía del mes y ve poniendo los 7 días de la semana. Haz tu agenda. Bueno, ok, de tales a tales horas me voy a dormir. De tales a tales horas voy a dedicar a hacer las cosas en mi casa. De tales a tales horas me voy a dedicar a todo lo que es lo espiritual de mi vida. Y Dios va a ir ayudándote. Dios te va a ir, tranquilizando. Si tú has cometido que dices, es que yo sé que no debo de hacerlo y otra vez me equivoqué, preséntate ante Dios y pídele a Dios fortaleza. Dile y reconoce que sin Dios no vas a poder hacer ningún cambio en tu vida. Necesitas de la fortaleza de Dios. Necesitas que Dios obre en tu vida, ¿sí? Necesitas que Dios sea el que se vaya manifestando cada día. Vele entregando a Dios todo aquello que dices, ¿sí? Todo aquello que piensas, todo aquello que quieres. Pídele a Dios que sea Él el que vaya guiándote, ¿sí? Y vas a ver cómo poco a poco Dios va a ir obrando. Poco a poco Dios va a ir guiándote, ¿sí? Y va a enseñarte cosas que ni siquiera te imaginas, que ni siquiera piensas que pudiera haber sido. Yo te invito a que pongas tus expectativas, ponlos por escrito. ¿Qué metas tienes? ¿Cómo te vas a administrar? Hazlo por una semana primero. A la siguiente vuelve a ver y el domingo o el día que tú cuentes la semana como tú quieras, ponte a analizar todo lo que has hecho en esa semana, qué es lo que se ha cumplido y qué es lo que no, ¿sí? Y no te preocupes por lo que no se ha cumplido, entrégaselo a Dios, Dios va a obrar. Dios sabe exactamente qué planes tiene contigo. Dios sabe exactamente cómo quiere guiarte. Sí, yo te invito a que vayas viendo todo esto y vayas platicando con Dios. Vele entregando a Dios todo aquello, ¿sí? Y pídele a Dios fortaleza, pídele a Dios confianza, pídele a Dios que Él siga manifestándose cada día en tu vida y a través de tu vida, para que otros también sean bendecidos, para que otros también sean enseñados, ¿sí? Fíjate, yo quiero darte un testimonio en estos días. El próximo viernes 7 de ¿cómo se llama? 7 de mayo, yo quería irme a la hacienda y andaba con esa ilusión de irme a la hacienda. Desde el mes pasado ando con esa ilusión de ir a la hacienda, ese lugar donde hacemos los retiros, donde hacemos ese proceso de restauración, ¿sí? Entonces yo andaba con esa ilusión de irme a la hacienda desde el mes anterior. Pero por una u otra cosa Dios no lo permitió y dije, ok. Y me dice Dios que iba a ir en el mes de mayo. Dije, ok, desde el año pasado, antepasado, cuando empezó todo esto de la pandemia que me dijo, te vas a ir en mayo a la hacienda. Dije, uy, fabuloso, pero no me dijo mayo de qué año, ¿verdad? Pero bendito sea Dios, me lo va a cumplir este año, ¿sí? Entonces me voy a ir a la hacienda 7
8 y 9 de mayo. Y al principio no sabía yo qué hacienda. Le pregunté a Dios, Señora, ¿a qué hacienda voy a ir? Y me dice, en donde iniciaste, ¿sí? A esa hacienda donde iniciaste. Ya me puse en contacto, ya estuve viendo y todo eso, y Dios empezó a obrar. Le pedí a Dios que me enviara, que me ayudara, que cubriera mis gastos de ir a la hacienda, del transporte, de ese tiempo de retiro y todo, de la comida y eso. Y Dios me lo cubrió, sí. Hace poco también todavía andaba con la preocupación de, bueno, de mi casa hacia el grupo, hacia donde salimos. ¿Cómo le voy a hacer para irme? Porque yo no puedo andar tan fácilmente en transporte público. Aún me cuesta trabajo, sí. Dios en su infinita misericordia le puso a una de mis hermanitas el apoyarme. Y dije, bueno, bendito Dios, ¿no? Qué bueno, gracias, Señor. Y luego el día de hoy, platicando con otra de mis hermanitas, me dice de una Biblia que yo no sabía, que utilizan mucho también para las personas que están en recuperación. Es la Biblia de Renacer, ¿sí? Dice Renacer, nueva traducción viviente, ¿sí? Y yo no había visto, no había sabido de esa Biblia y me pone precisamente hoy. Y empiezo a buscar en internet y esa Biblia yo la encontraba en 700, en 500, ¿sí? Y decía yo, híjole, está muy buena la Biblia, pero no tengo tanto dinero, ¿sí? Pues gracias a Dios, bendito sea Dios, Dios me pone un lugar donde la encuentro en 203 pesos, ¿sí? Pues ni tarde ni perezosa, rápido que la pedí, porque dije, es una palabra, es una Biblia, es un instrumento en que Dios me va a permitir ayudar a mis hermanos, ¿sí? Hablarles, aprender yo cómo hablarles más sencillo, más bíblicamente, pero sin la teología, sino cómo se apega a la recuperación esa palabra. Entonces digo, Dios es maravilloso, Dios te pone todas las cosas, cuando Dios te da manos llenas, ¿sí? Ya a partir de la siguiente semana empiezo a preparar todas las cosas para irme el viernes. El viernes todavía voy a hacer el en vivo, sábado y domingo no, porque ya llego el domingo hasta en la tarde. Entonces, nuevamente empezamos el lunes a hacerlos en vivo de nuevo. Y así Dios obrará, Dios irá poco a poco ayudándome y enseñándome qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, ¿no? Pues yo te invito a que vayas escribiendo todo esto. Si tú crees que este video es de bendición, compártelo. Compártelo para que otras personas también sean bendecidas. Para que si Dios así lo permite a través de este video, Dios les hable y les vaya enseñando lo que necesitan saber. Yo te espero el domingo 2, a las 2 de la mañana, otra vez. Vamos a ver qué tema más Dios nos da, ¿sí? ¿Cuál es el tema que Él quiere tocar? Pues que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que tengas buen descanso y nos seguimos en contacto. Cuídate mucho, yo sé que Dios es el que nos guía, el que nos guarda, el que está siempre con nosotros. Y yo sé que Dios va a hacer tremendas cosas en tu vida. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Te espero el día domingo a las 2 de la mañana para seguir en estos en vivos. Vamos a ver qué Dios nos va mostrando, ¿sí?
Gracias a Dios, Dios nos está permitiendo un año más. Sí, ya tenemos un año, bendito sea Dios, haciendo estos en vivos. Dios está permitiéndonos esto y siga dándonos más tiempo para seguir en estas pláticas. Que Dios te guarde y te bendiga, que descanses.